Bueno, buenas a todos nuevamente. Comenzamos entonces con esto que es los componentes no celulares de la inmunidad innata. Acuérdense, cualquier duda, cualquier cosa, o vía chat o vía micrófono, no hay problema. ¿Ya? Bueno, ¿qué son los componentes no celulares? El primer gran componente, se corrió esta cosa. El primer gran componente no celular que vamos a ver de la inmunidad adaptativa es el complejo mayor de histocompatibilidad, o también llamado MHC, que yo hace bastante tiempo atrás se los había nombrado simplemente, que eran estas proteínas, estas glicoproteínas, ¿cierto? Que eh, se presentaban, ¿cierto? Sobre la superficie de todas nuestras células, ¿cierto? Entonces, sobre la superficie de nuestras células, eh, de todas, ¿cierto? Se ponían estas glicoproteínas, lo vamos a tratar de dibujar, ¿cierto? Sobre la superficie de nuestras células, se ponían estas glicoproteínas, ¿cierto? Nosotros vamos de esa manera, y de esa manera, ¿cierto? Nosotros decíamos, ¿cierto? Que esas glicoproteínas servían como una marca, ¿cierto? Para que el sistema inmunológico reconociera lo que era mío de lo que no era mío, ¿cierto? Eso era una de las cosas bien interesantes que tenía este complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más en detalles de lo que es este famoso complejo mayor de histocompatibilidad. El MHC en realidad son un conjunto de muchas proteínas, ¿sí? Un conjunto de bastantes proteínas, y esas proteínas, bueno, ustedes todavía no lo saben muy bien, pero bueno, más adelante podemos conversarlo con un poquito más de detalle. Eh, Estas proteínas se encuentran en los genes que generan esas proteínas, ¿ya? Porque eso tienen que saberlo. Las proteínas la información que da origen a las proteínas está contenido en el ADN. Entonces, como está contenido en el ADN, está contenido en lo que se llaman los genes, ¿ya? Y los genes están en los cromosomas. Entonces, al menos en nosotros los humanos, ¿cierto? Los genes que generan a las proteínas del MHC están en el cromosoma número 6, ahí están, en el cromosoma número 6 de nosotros los humanos, y estos genes que están ahí ubicados, ¿cierto?, en el cromosoma número 6, genera, ¿cierto?, estas glicoproteínas o este conjunto, ¿cierto?, de glucoproteínas que nosotros llamamos, eh, bueno, se pueden llamar de varias maneras. Se pueden llamar antígenos leucocitarios humanos, HLA, o también los antígenos de histocompatibilidad, como les había dicho yo, que son el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, eh, cualquiera de los dos nombres, antígeno leucocitario humano o complejo mayor de histocompatibilidad, está bien. Cualquiera de los dos es correcto. Y esta marquita, ¿cierto? Estas glicoproteínas le permitían a el sistema inmunológico reconocer lo que era mío de lo que no era mío, ¿cierto? Esa era la gracia que tenía esto para poder, ¿cuánto se llama? Censar, ¿cierto? Qué cosa era mía y qué cosa no era mía, ¿ya? Entonces igual eso es bien, bien importante. Como dice ahí, distinguir lo que es propio de lo que no es, ¿cierto? De lo propio de lo extraño. Ahora, yo les había dicho que el complejo mayor de histocompatibilidad era esto, servía para tal cosa y ya. Pero no habíamos entrado más en detalle. Hoy vamos a entrar un poco más en detalle, ¿ya? Primero que nada, hay que saber que no es un puro complejo mayor de histocompatibilidad. Hay tres, ¿ya? Hay tres complejos mayores de histocompatibilidad. Y se titulan así, pues, el MHC1, el MHC2 y el MHC número 3, ¿ya? De los cuales a mí los únicos que me interesan son el 1 y el 2, ¿ya? El 3 no vamos a entrar en detalle del... No, ¿ya? Porque no, así no. Bien, el primero que vamos a ver es el MHC tipo 1, ¿ya? El MHC de tipo 1, como dice ahí, es una proteína de membrana, ¿sí? Es una proteína de membrana, o sea, una proteína que está aquí en la membrana de la célula, y que activa y presenta, o sea, este MHC al único que le llama la atención, por así decirlo, el MHC de tipo 1, es solamente a los linfocitos TCD8. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una célula infectada,
supongamos que esta célula que está aquí, que estoy dibujando, está infectada, ¿sí? Supongamos que tiene ahí adentro tiene patógenos, está infectada, adentro tiene el antígeno. Supongamos que este es un linfocito TCD8, CD8, ¿cómo sabe esta celulita que tiene que matar a esta otra? ¿Cierto? Porque este linfocito TCD8, que es citotóxico, ¿cierto? Tiene que destruirla, porque aquí adentro hay antígenos. Entonces, ¿cómo sabe este linfocito que tiene que destruir a esta célula? Lo interesante es que esta célula lo que hace es que cuando está infectada, lo que hace es que muestra un cierto tipo de MHC que se llama el MHC de tipo 1. El MHC de tipo 1, el único que lo sabe leer, el único que lo sabe entender, es el linfocito TCD8. Entonces, cuando una célula infectada genera o expone el MHC de tipo 1, los linfocitos TCD8 se dan cuenta y dicen, ah, esta célula está infectada. ¿Y qué hace el linfocito TCD8? Libera toda su carga, ¿cierto?, de proteasas, en fin, y termina por inducir la apoptosis de esta célula. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es el MHC de tipo 1? Es una glucoproteína de membrana, ¿cierto? Que le presenta, o a quién se le presenta esto, a quién le llama la atención esto, a los linfocitos TCD8. ¿Quién presenta MHC de tipo 1? Las células que están infectadas. Cuando las células están infectadas, presentan este MHC de tipo 1 y los linfocitos TCD8 se dan cuenta y dicen, ah, mira, está infectada. ¿Por qué? Porque está presentando el MHC de tipo 1. ¿Y qué hacen los linfocitos TCD8 inteligentemente? Pescan aquí, liberan, ¿cierto?, toda su carga proteica para poder destruir a esta célula que es un peligro porque está infectada. ¿Se fijan? Eso es la gracia y lo que hace, ¿cierto?, un linfocito TCD8. O sea, un MHC, disculpe, de tipo 1 para llamar la atención de un linfocito TCD8 y que genere, ¿cierto?, ¿cuánto se llama? Su acción. Su acción. ¿Ya? Así que para que lo tengan claro, esta idea súper importante que tienen que tener. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos ya el primer MHC de tipo 1, ¿cierto? Visto y entendido. Vamos ahora al MHC de tipo 2, ¿ya? El MHC de tipo 2 está presente en las células fagocíticas, o sea, las células de la inmunidad innata, y que cumplen con ser una célula presentadora de antígenos. Y su expresión, ¿cierto? Bueno, requiere previamente la fagocitosis, y al único que le presentan o que llama la atención el MHC de tipo 2 es a los linfocitos TCD4. Esto quiere decir lo siguiente: cuando ocurre la presentación de antígenos, que vamos a volver a hacer el mismo mono de siempre, cuando este macrófago o lo que sea, ¿cierto?, se comió al antígeno, ¿cierto?, y lo destruye, ¿cierto?, con las enzimas aquí adentro, yo les decía que este macrófago después exponía sobre su superficie a los pedacitos de antígeno. ¿Se acuerdan, no? Y eso yo les llamaba, o ese proceso se llamaba presentación de antígenos. Ahora, para que cierren ese capítulo, tienen que saber lo siguiente: sobre qué proteínas está expresando ese antígeno. Estas proteínas es sobre el MHC de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el MHC de tipo 2 es el lugar en donde finalmente estos pedacitos de antígenos son expuestos, y el MHC de tipo 2, al único que llama la atención son a los linfocitos TCD4. ¿Se fijan? A los únicos que llaman la atención son a los linfocitos TCD4. Por eso yo les he dicho hasta el cansancio que el único capaz de entender a las células presentadoras de antígenos eran los linfocitos TCD4, los únicos que le entendían, por así decirlo, el mensaje. ¿Y por qué son los únicos que pueden entender ese mensaje? Porque son los únicos que entienden y que tienen el mismo MHC. Entonces, como tienen el mismo MHC, los dos tienen MHC de tipo 2, se entienden. Entonces, ya, me estás presentando un antígeno. Entonces este se enciende y dice, ya, me están presentando un antígeno. ¿Y qué hacía este? Liberaba citoquina, ¿cierto? Y activaba todo el resto del linfocito. ¿Ya? Entonces, MHC de tipo 1, a los únicos que llaman la atención es a los linfocitos TCD8,
MHC de tipo 2, a los únicos que llaman la atención es a los linfocitos TCD4, ¿ya? O sea, todo el proceso de presentación de antígenos, si algún día se los hago, se los pregunto en una prueba o lo que sea, ya me lo tienen que decir, ¿cierto? Con todas sus letras y con toda la maraña de cuestiones, de que aparte de que hay fagocitosis y toda la cuestión, ¿dónde se expone finalmente el antígeno? El antígeno se expone sobre una glicoproteína. ¿Pero qué glicoproteína es? El MHC de tipo 2. ¿Y por qué el MHC de tipo 2 y no tipo 3 ni tipo 1? Porque el MHC de tipo 2 está presente en las células fagocitarias, que son CPA, o sea, células presentadoras de antígeno, y al único que le presentan o que le llaman la atención esos MHC de tipo 2 son a los linfocitos TCD4. ¿Ya? Entonces ahí por fin está cerrado, como por así decirlo, el tema, o como está cerrada esa nebulosa, ¿cierto? De cómo se presentaba una cosa con otra. Ahora sí, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Y entendemos cómo el MHC, ¿cierto? En este caso de tipo 2, llama la atención solamente de los linfocitos TCD4 y no de otros. ¿Ya? Esa es la manera y esa es la razón. Como yo les dije, los MHC de tipo 3 por esta oportunidad no me interesan porque en realidad no es que no importen, pero son en función, en función así como entre lo que estamos viendo, las grandes funciones se las lleva el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 3 en realidad no vale la pena. ¿Ya? Entonces, volvemos a reiterar para que les quede claro, MHC de tipo 1 llama la atención de linfocitos TCD8. MHC de tipo 2, ¿quién la tiene? La tienen las células fagocitarias, o sea, de la inmunidad innata. MHC de tipo 2 es el lugar en donde se exponen los antígenos. Y ese MHC de tipo 2, ¿a quién llama la atención? Solamente a los linfocitos TCD4. Entonces, con eso podemos, ¿cierto?, Eh, hacer una síntesis, por así decirlo, de nuestro tema y darnos cuenta, ¿cierto?, ya cerrando, ¿cierto?, esta parte de la presentación de antígenos, cómo ocurre finalmente esta maldita presentación de antígenos que es tan importante para poder activar todo el resto del sistema inmunológico. ¿Ya? Así que espero, de verdad espero que les haya quedado clara la idea. Si lo logro entender, y de verdad lo logro entender, créame que ya tiene más de un 80% ganado en lo que viene después. Así que si de verdad lo logro entender, bacán, bacán. Lo felicito y de verdad y ojalá siga así. ¿Ya? Bien, lo otro que tenemos que conversar, aparte ya de los MHC, fíjense que vamos, si bien es cierto, lo vamos a conversar en un ratito más. Una de las cosas bien interesantes es que los desconocimientos de MHC, o sea, que un MHC sea distinto a otro y por tanto yo reconocer que eso otro no es mío, ¿cierto? Esa incompatibilidad entre los MHC genera lamentablemente los problemas al momento de hacer trasplantes. Cuando usted hace trasplantes de piel o de un órgano, de lo que sea, lamentablemente, como otra persona me está donando un órgano a mí, el MHC de otra persona es distinto al mío. Y cada uno de sus MHCs son distintos, ¿ya? Todos tenemos un MHC distinto, todos tenemos un MHC distinto. Y eso, bueno, es algo bien sorprendente, eh, es algo bien sorprendente, eh, que, que, ¿cuánto se llama? Que es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Así que por favor para que lo tengan bien claro y no se les pueda olvidar, ¿ya? Eh, vamos a hacer una mini pasada porque alguien me dijo que no sé quién era, vi que necesitaba devolverse, ahí la primera y la segunda, y voy aquí. Eso es lo que hice, ¿ya? La primera, la segunda, y voy aquí. ¿Mm? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que cuando hay trasplantes, lamentablemente la incompatibilidad entre los MHC genera lo que se llama el rechazo, ¿ya? Genera eso que se llama el rechazo. Entonces, eh, como generas el rechazo, eh, se genera, ¿cierto? Un grave problema, ¿cierto?
una de las cosas bien interesantes, oye, a todo esto, por si acaso, paréntesis, están en el correo las presentaciones, así que si gustan verlas de ahí, o sea, descargarlas y tenerlas al mismo tiempo en su computador, en su teléfono, donde sea, verlas de ahí, no hay problema, no hay problema. Así podemos avanzar, ¿cierto? Y no hay problema. Pueden sacar las fotos que quieran y todo lo demás. Y les va a ser mucho más cómodo también, pues, para no estar sacando fotos, nada por el estilo, ¿ya? Veanlos del correo, no hay problema. Los mandé la semana pasada, me parece, ¿ya? Bueno, vuelvo a reiterar. Cuando usted tiene ¿cuánto se llama? Un trasplante, usted tiene, por ejemplo, si usted se trasplanta, por ejemplo, a sí mismo, o sea, por ejemplo, no sé, pues yo me quemé, por ejemplo, y necesito hacerme un trasplante de piel hacia el lugar donde me quemé, cosa que se hace quirúrgicamente. A mí me sacan piel de, por ejemplo, de las piernas o de otro lugar, ¿cierto? Y me lo ponen en el lugar donde yo necesito, ¿cierto?, generar esa curación. Entonces, si yo me estoy haciendo un injerto de piel, por ejemplo, en mí mismo, no hay rechazo. ¿Y por qué no hay rechazo? Porque el MHC mío es siempre igual en todos lados. Entonces, en ese sentido, tanto el donante y el receptor tenemos exactamente el mismo MHC. Entonces, como tenemos el mismo MHC, no tenemos problema y no hay posibilidad de rechazo a ese injerto o trasplante. Pero ¿dónde viene el problema? El problema, que es lo más normal, ¿cierto? Es cuando yo hago un trasplante, pero entre organismos distintos. Cuando hago trasplante entre organismos distintos, un organismo tiene un MHC distinto a otro. Y ese es el grave problema. O sea, no es malo que todos tengamos un MHC distinto, pero al momento de hacer esto, de estas intervenciones quirúrgicas, ahí trae el problema. Y el problema es que me va a generar rechazo. Porque aunque no sea un antígeno, ¿cierto? Aunque no sea un virus ni una bacteria, y este sea un pedazo de piel, a pesar de eso, el sistema inmunológico lo va a reconocer como algo extraño, lo va a atacar y se va a generar lo que se llama el rechazo. Que si se fijan, eso es el rechazo. La destrucción finalmente de ese tejido. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? Se generan estos problemas del rechazo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona? En este caso es un ratón, pero ¿qué es lo que hay que hacer con una persona para evitar el rechazo? ¿Cierto? Lo que hay que hacer, bueno, lo primero es buscar a familiares o cosas que sean muy cercanas. Por ejemplo, mis padres, un hermano. Se fijan cosas que sean, cosas, entre comillas, personas, ¿cierto?, que sean muy cercanas a mí. Si por alguna razón, incompatibilidad de otro sentido, ya no me sirven los padres o hermanos, ya hay que ir a los abuelos y así. ¿Se fijan? Y si no, ya ir a la población normal, pues, a todo el mundo, cualquiera que le pueda donar. Evidentemente, mientras yo más lejos de mi núcleo me voy, menos probabilidad de encontrar a alguien con MHC parecido a mí tengo. ¿Se fijan? Obvio. De hecho, todos nosotros, como yo hace un tiempo atrás, si no me equivoco, les había dicho, ya no tenemos la fortuna de tener a alguien que tuviera el mismo MHC que nosotros, que es tener un gemelo, que ya ninguno de nosotros lo tuvo. ¿Se fijan? Entonces, eh, en ese sentido, ¿cierto? Ya no tenemos esa ventaja. Si tuviéramos un gemelo y necesitamos hacer un trasplante, pescamos al gemelo y se acabó la cuestión y no hay ninguna posibilidad de rechazo. Pero como ninguno de nosotros tiene, ¿cierto? Ya en ese sentido no tenemos esa posibilidad. Entonces, hay que empezar a hacer lo que hay que hacer, que es empezar a buscar a la familia, a los hermanos, en fin. ¿Ya? Más adelante vamos a conversar un poquito más de los trasplantes. A lo mejor no sé si hoy día, pero vamos a conversar más adelante de ello. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, básicamente esto de los trasplantes quería que les quedara claro en qué era la incompatibilidad del MHC. ¿Sí? Por eso, porque los MHC eran distintos entre un donante y un receptor, se generaba, ¿cierto? La incompatibilidad y por tanto el rechazo. ¿Ya? Ok. Bien, estoy comiendo membrillo, entonces. Bien, sigamos entonces.
Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? Ya vimos la inmunidad humoral y también vimos la inmunidad celular. Acuérdense, inmunidad humoral, linfocito B, inmunidad celular, linfocito T, ya sea T CD8 o TCD4. No se les olvide esa diferencia. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Inmunidad humoral, linfocito B. Ya lo vimos, no vamos a entrar otra vez en detalle de esto. Acuérdense que los linfocitos B generan anticuerpos, ¿sí? Nada más que eso. Y ahora sí, esto. Porque esto no lo habíamos visto. Los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas, ¿ya? Anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿ya? Ese es el nombre correcto que estos tienen. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas de una familia que se llama la familia de las globulinas y tienen dos formas de estar. Yo los puedo encontrar de manera soluble, que es cuando andan en el plasma sanguíneo, o bien los puedo encontrar pegados a la membrana de los linfocitos B. ¿Ya? Entonces, tienen dos formas. O están en la sangre, solubles, o están pegados a la membrana de los linfocitos B. ¿Ya? ¿Cómo están hechos? Están hechos de la siguiente manera. Tienen 4 cadenas de proteínas. 2 cadenas que están aquí arriba, que se llaman, o sea, 2 cadenas chiquititas, que son esa y esa, que se llaman cadenas livianas, y 2 cadenas, que son estas grandotas, que se llaman cadenas pesadas. Entonces, cadenas livianas, cadenas pesadas. 2 cadenas livianas, 2 cadenas pesadas. ¿Sí? 2 cadenas livianas, 2 cadenas pesadas. Algo bien importante es que esta forma, como de Y que tienen, es la forma, o sea, no es que sean así, pero es como la denominación internacional para dibujar un anticuerpo. ¿Ya? Así se dibujan, como una forma de I. ¿Ya? Así. Entonces, eso es como su representación. Y sabemos, en realidad, si esto lo queremos dibujar, tiene una cadena liviana, una cadena pesada, otra cadena pesada y una cadena liviana. Eso es un anticuerpo o inmunoglobulina. ¿Ya? Eh, Algo bien interesante es que en la parte más externa, ¿cierto? del anticuerpo, ¿sí? Es el lugar en donde se puede unir a su antígeno. Y acuérdense que el antígeno o sea, el anticuerpo es específico para cada antígeno. Por ejemplo, este anticuerpo que está aquí dibujado le sirve a un antígeno, que es este, por la forma. Porque no le sirve a ese, no le sirve a ese, no le sirve a ese, ni a ese, ni a ese. ¿Se fijan o no? Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber es que los anticuerpos, ¿sí? Son específicos para cada antígeno. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar de su cabecita. Anticuerpos específicos para cada antígeno. Entonces, si por ejemplo yo quiero generar un anticuerpo, o sea, si ahora llega otro antígeno, como por ejemplo este morado, este anticuerpo no le va a servir. Tendré que crear otro para que sea, ¿cierto?, específico para ese antígeno, o para ese, o para ese, ¿ya? Entonces, en mi cuerpo existen tantos anticuerpos distintos como antígenos distintos alguna vez hayan ingresado a mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 50 tipos de anticuerpos distintos, quiere decir que hay 50 antígenos que alguna vez han ingresado a mi cuerpo, que a lo mejor ahora no están, pero yo generé anticuerpos anti ellos, porque son específicos para cada antígeno. Entonces, si yo quisiera contar, ¿cierto?, cuántas veces me he enfermado en mi vida, yo podría contar cuántos tipos de anticuerpos distintos tengo y voy a saber cuántos antígenos he tenido alguna vez en mi vida. Entonces, si yo tengo, no sé, pues, como les decía yo, 50 anticuerpos distintos, quiere decir que alguna vez han ingresado en mi vida, lo que llevo, 50 antígenos distintos. Por algo he generado 50 anticuerpos. ¿Se fijan? Esa es una gracia bien interesante que tienen los anticuerpos, ¿cierto? Y que son demasiado específicos para los antígenos. ¿Ya? Bien.
este dibujito que les voy a mostrar ahora es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero está un poquito más en detalle. Si ustedes se fijan, nuevamente se ven la cadena liviana, la cadena pesada, la otra cadena pesada y la otra cadena liviana. Ahora, algo bien interesante es que aparte de tener dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, los anticuerpos también tienen otras cosas, otra característica. Si se fijan, este anticuerpo tiene una región aquí que está pintada en amarillo, o sea, en amarillo, en verde y azul, ¿cierto? En los dos brazos, brazos se llaman estos, ¿no? Por si acaso. Esta región que está pintada, esa y esa, que son regiones que están pintadas, se llaman regiones variables, ¿sí? Se llaman regiones variables. En cambio, lo que está como en celeste, que es todo esto que está aquí, que no está encerrado, ¿cierto? Como que no tiene esos colores, se llaman regiones constantes. ¿Cuál es la diferencia? Súper sencillo. Que de todos los anticuerpos que existen, todos los anticuerpos tienen la misma región constante. O sea, yo tomo un anticuerpo A, tomo un anticuerpo B, un anticuerpo C, un anticuerpo D, y todo lo que ustedes quieran, y yo les miro la región constante. A cada uno de ellos es igual. Es igual. O sea, toda esta región constante en cualquier anticuerpo es igual. ¿Cuál es la única que cambia? La región variable. Tarán, así de sencillo. Es la región variable la que le da la identidad al anticuerpo. Entonces, no sé, pues si yo tengo un anticuerpo anti la salmonela y tengo un anticuerpo anti la influenza, la parte constante del anticuerpo es igual para el anticuerpo de la salmonela y de la influenza, pero la parte variable del anticuerpo es la que le da la identidad a ese anticuerpo. Ese anticuerpo es para la influenza. Ese anticuerpo es para la salmonela. ¿Se fijan? Son la parte como que le da la identidad o para qué sirve finalmente ese anticuerpo. ¿A qué antígeno ataca? Entonces, ¿por qué la región variable es tan importante? Se preguntarán ustedes. Porque si nosotros hacemos un zoom, que es aquí, ¿cierto? Si nosotros hacemos un zoom de esa zona, es justamente en esta parte, en la parte variable, si se fijan, en la parte variable, en donde está el sitio de unión al antígeno. ¿Se fijan o no? En este lugar, en la región variable, está lo que se llama el sitio de unión al antígeno. Aquí tenemos un antígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo les dije que los antígenos también exponían, ¿cierto?, unas proteínas, unas cosas que también se mostraban hacia afuera. Entonces este antígeno podrá ser un virus, podrá ser una bacteria, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el anticuerpo, en su región variable, genera una forma específica para la forma de esta cosa que expone el antígeno. Esta cosa que expone el antígeno se llama determinante antigénico. Entonces, ahora si lo queremos conversar más en biológico. Yo tengo un anticuerpo. ¿Por qué los anticuerpos son específicos para cada antígeno? Porque en su región variable ellos generan una forma específica para el antígeno, pero no para el antígeno como tal, sino que específica para una parte del antígeno que se llama el determinante antigénico. ¿Qué es el determinante antigénico? El determinante antigénico es como, entre comillas, el MHC del antígeno. O sea, las proteínas y cosas que le dan la identidad al antígeno. Entonces, este MHC, y ahí se entiende por qué este antígeno, ¿cierto? No sé, si es la viruela, por ejemplo, o sea, la salmonela, el determinante antigénico va a ser distinto. Porque acuérdense que el MHC le da la identidad a cualquier cosa. Entonces, este determinante antigénico será de un tipo, si será un virus como por ejemplo el VIH, o será de otro tipo si es un virus como el COVID-19, y será de otro tipo si es por ejemplo la salmonela, y será de otro tipo si es cualquier otro antígeno. ¿Se fijan o no? Esta estructura que está aquí se llama determinante antigénico. Y ese determinante antigénico es el que se une, se acopla perfectamente
a la región variable del anticuerpo. Y cuando este determinante antigénico se acopla ahí perfectamente en esa región variable del anticuerpo, ocurre lo que se llama la reacción antígeno-anticuerpo, que es cuando el anticuerpo reconoce a su antígeno. ¿Se fijan? Esa es la gracia que esto tiene. Entonces, vuelvo a reiterar, el determinante antigénico es como estas proteínas, ¿cierto?, que le dan la identidad al antígeno. Evidentemente, existen tantos determinantes antigénicos como tantos antígenos existen, porque cada antígeno tendrá un determinante antigénico distinto. Lo interesante es que cada determinante antigénico tiene, que ha ingresado a mi cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, supongan lo siguiente. Supongan que este antígeno nunca ha ingresado a mi cuerpo. Por ejemplo, esto es salmonela. Entonces a mí nunca me ha dado salmonela. Nunca he comido mayonesa cruda, ¿cierto? Ninguna, ya, nunca me ha dado salmonela. Listo. Entonces, como nunca me ha dado salmonela, y no sé, pues, pesqué una mayonesa casera que está al sol y me la comí, ¿cierto? Me dio salmonela. Listo. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando yo comí, esa mayonesa llena de salmonela, esa salmonela ingresó a mi cuerpo. Ingresó por primera vez, pues. Entonces, como ingresó por primera vez, yo no tengo anticuerpos anti la salmonela, los tengo que crear. ¿Se fijan o no? Entonces ocurre todo lo que es la respuesta inmune primaria, que la fagocitosis, la destrucción de este antígeno, la presentación, la activación de todo el resto del sistema inmune. Y cuando se activan los linfocitos B, empiezan, dicen, ¿cómo es este antígeno? Ah, tiene este determinante antigénico. Ah, es así. Entonces, los linfocitos B generan anticuerpos con la misma forma, por así decirlo, del determinante antigénico, para calzar específicamente y decir, ah, este es el gallo que hay que matar. Al que le entra, por así decirlo, este anticuerpo, ese es el que yo tengo que destruir. Y empiezan a generar anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos para este específico determinante antigénico. Y así ocurre cada vez que ingresa un antígeno a mi cuerpo. Cada vez que ingresa un antígeno a mi cuerpo, los linfocitos B son los encargados de generar estos anticuerpos que van a generar un anticuerpo específico para cada determinante antigénico que esté dentro de mi cuerpo. ¿Se fijan? Esa es la gracia o la gran conclusión que podemos decir de esto, ¿cierto? De los distintos anticuerpos que se forman y la gran labor específica que se forma de cada uno. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la forma en la cual cada anticuerpo, ¿cierto? Reconoce su antígeno? ¿Sí? Esa es la manera en la cual cada anticuerpo reconoce a su antígeno, a través del determinante antigénico. ¿Ya? Tarea para la próxima semana, buscar qué es la inmunoglobulina G, qué es la inmunoglobulina M, la A, la E y la D. Buscar la función, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Los tipos no, porque los tipos los di yo. Entonces, ¿cuál es la función de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina M, de la A, de la E y de la D? Lo voy a preguntar, ¿eh? Así que búsquenlo, cuáles son las funciones principales de todas estas inmunoglobulinas. La A, o sea, la G, la M, la A, la I y la B. ¿Ya? Búsquenlo. Eso búsquenlo otro día, pero búsquenlo para la próxima semana. ¿Ya? Bien. Eso es entonces cómo ocurre la presentación de antígenos, ¿cierto? O sea, perdón, miento. El reconocimiento de un anticuerpo a un antígeno específico. Esa es la manera en la cual ocurre, como se los acabo de contar. ¿Ya? Bien. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Los linfocitos B generan esos anticuerpos y los anticuerpos ya sabemos que opsonizan, o sea, marcan a los antígenos. ¿Cómo los marcan? Así pues, se pegan al determinante antigénico específico y ahí ya quedan opsonizadas ese antígeno y los organismos, las otras células del sistema inmune saben, ah, está marcado y lo destruyen. Así de sencillo. ¿Ya? Eso con respecto a esta parte. Y lo otro y lo último que me interesa conversar es justamente para ir sintetizando esta parte,
¿Qué son las reacciones antígeno-anticuerpo? Primero que nada, las reacciones antígeno-anticuerpo tienen la característica de ser reversibles. ¿A qué se refiere con que sean reversibles? A que el anticuerpo puede separarse del antígeno, ¿ya? O sea, es cierto que son específicos. O sea, el anticuerpo se va a pegar al antígeno y a un solo antígeno. Pero esa unión no es para siempre. No sé si ustedes se acuerdan, espero que sí, que cuando hablamos de las proteínas del complemento, una de las funciones de las proteínas del complemento era lo que se llamaba la limpieza de los inmunocomplejos o la limpieza de la unión de antígeno-anticuerpo. Eso es justamente esto, que sea reversible. Cuando las proteínas del complemento actúan aquí, ¿sí? Las proteínas del complemento actúan aquí, vamos a ver acá, cuando las proteínas del complemento pueden actuar acá, pueden separar, ¿sí? Pueden limpiar la unión entre un antígeno y un anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que si el antígeno que estaba marcado con un anticuerpo lo destruyen, o sea, supongamos que este es el antígeno y ya está marcado ahí con un anticuerpo, ¿sí? Ya está marcado. Si este antígeno lo terminan por destruir, este anticuerpo va a quedar libre para ir a marcar a otro antígeno. ¿Se fijan, no? Es como reciclarlo. ¿Sí? ¿Para qué voy a crear uno nuevo si este ya quedó libre? Entonces, ¿quién suelta esto? ¿Quién hace que se suelte ahí el anticuerpo del antígeno que ya se murió? Las proteínas del complemento. Completo, pues en aquí, pues las complementos, ¿ya? Del complemento. Entonces, tengo hambre, entonces, ¿quién hace la diferencia, ¿cierto? O sea, la separación, disculpe, entre el anticuerpo y el antígeno que ya se murió, ¿cierto? Las proteínas del complemento y ese proceso de separar el antígeno ya muerto del anticuerpo, ese proceso se llama limpieza de inmunocomplejos o separación de inmunocomplejos, ¿ya? Y eso es lo que tiene la característica de ser reversible, ¿ya? Porque un anticuerpo puede volver a funcionar para marcar a otro antígeno. Eso es, ¿ya? No, son reciclables. El lugar por donde el antígeno es reconocido por su anticuerpo, ya dijimos que se llamaba determinante antigénico. Esa unión se genera en la zona variable del anticuerpo, ya sabemos también, y es específica para cada antígeno que reconoce. Esa unión entre el antígeno y el anticuerpo, en realidad, claro, uno lo ve en un dibujo y claro, es como bonito, así como que fuera como un rompecabezas, ¿cierto? Que calzan perfectamente. Claro, es cierto que calzan así de perfectamente, pero ahí también hay cosas, enlaces químicos que se forman, como por ejemplo enlaces hidrofóbicos, fuerzas de Van der Waals, algunos enlaces iónicos también. Hay hartas cosas enlaces ¿cierto? Químicos que se forman entre el antígeno y el anticuerpo. Y ahora algo bien interesante y súper importante que tenemos que saber es que la afinidad y la concentración son unas cosas bien interesantes. A mayor afinidad, o sea, mientras mayor afinidad haya entre el antígeno, o sea, entre el anticuerpo por su antígeno, mayor concentración de antígeno y anticuerpo, y eso va a ser mayor velocidad de reconocimiento. ¿A qué se refiere esta pequeña ecuación tan sencilla? Que mientras yo más antígenos tenga, inmediatamente voy a tener que tener mayor cantidad de anticuerpos. O sea, si yo tengo una infección muy grande, yo voy a tener que generar mayor cantidad de anticuerpos. Y mientras más cantidad de anticuerpos yo genere, si yo genero más anticuerpos, más incluso que antígenos, o sea, por ejemplo, si antígenos hay 100 y yo tengo 500 anticuerpos anti ese antígeno, la velocidad de reconocimiento va a ser mayor, ¿ya? Aumenta la velocidad de reconocimiento. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo muchos anticuerpos, muchos más que antígenos, la velocidad a la cual estos anticuerpos van a empezar a marcar a los antígenos aumenta. Así de sencillo. Si mientras yo, no sé, pues si yo tengo 100 antígenos, pero tengo 1000 anticuerpos, esos 1000 anticuerpos van a marcar muy rápido a todos los antígenos. ¿Por qué? Porque mientras más anticuerpos yo tenga versus antígenos,
mi velocidad de marcaje, mi velocidad de reconocimiento va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el sistema inmunológico. Cuando en una respuesta inmune secundaria, como ya hay eh, células de memoria, ¿cierto? En una respuesta inmune secundaria ya hay células de memoria, como ya las hay, en una segunda oportunidad, cuando ese mismo antígeno se vuelve a meter a mi cuerpo por una segunda vez, la respuesta es mucho más rápida y mucho más potente. ¿Por qué? Porque se generan muchos millones de anticuerpos más de los antígenos que hay, se marcan rápidamente todos los antígenos, porque aumenta la velocidad, y como se marcan rápidamente todos los antígenos, rápidamente también el resto del sistema inmune destruye esos antígenos y uno no se alcanza ni a enfermar. ¿Se fijan? Esa es la gracia que esto tiene, o que este marcaje, ¿cierto? Muy rápido tiene. ¿Ya? Esas son las gracias o la filosofía que hay detrás, ¿cierto? De todo lo que es los marcajes antígeno-anticuerpo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguna duda con respecto a esto que estamos conversando? ¿No? Ya. Bien. Ok. Ok. Bien. Entonces, bueno, si queda claro esta parte, que ojalá sea así, vamos a hacer una mini pausa. Así que un segundo de descanso mientras tanto. ¿Ya? Comenzamos. Bien, entonces ahora vamos a conversar acerca de las alteraciones inmunitarias o alteraciones inmunológicas. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito de ellas. Es harto lo que hay que ver, pero como les dije yo, lo vamos a ir haciendo de a poco. ¿Ya? Así que no se preocupen porque hoy día no lo vamos a ver completo. ¿Ya? De hecho, me interesa que me entiendan bien antes de eh, seguir adelante, porque si no, va a quedar la escoba. ¿Ya? Esto que yo les voy a mostrar ahora tiende a ser complicado cuando no lo cachan. Entonces, pero si la agarran de una, sale por un tubo. Entonces, por eso es importante que lo cachen y lo cachen bien. ¿Ya? Así que si tienen dudas, si no cacharon, por favor háganmelo saber. ¿Ya? Porque como vuelvo a insistir, si lo cachan a la primera, salen por un tubo. Pero si no, vamos a tener problemas. ¿Ya? Bien. eh, Vamos. Lo primero que vamos a ver es nuestra sangrecita, ¿ya? Nuestra sangre, ustedes saben que tiene dos formas de identificarla. El primero es el sistema ABO, en donde yo tengo los grupos sanguíneos A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O, ¿cierto? Ese es el sistema ABO. ¿Cierto? Yo tengo un grupo sanguíneo que es A, un grupo sanguíneo que es B, un grupo sanguíneo que es AB y un grupo sanguíneo que es O. Todos, todos somos de alguno de estos grupos. Algunos serán A, otros serán B, otros serán AB, otros serán O. ¿Cierto? Lo importante, y esto es lo que necesito, esta tablita no se les puede olvidar, ¿sí? Por eso es tan importante y trato de hacerlo así bien en detalle. Los grupos sanguíneos, como les dije yo, por ejemplo, las personas que son del grupo A porque sobre sus glóbulos rojos, esta cosa roja, ¿cierto? Es el glóbulo rojo, sobre sus glóbulos rojos tienen el antígeno A, o también llamado aglutinógeno A. Entonces, aglutinógeno es lo mismo que un antígeno, ¿ya? Aglutinógeno o antígeno es lo mismo, ¿sí? Entonces, antígeno es igual a aglutinógeno. Entonces, las personas del grupo A tienen el antígeno o aglutinógeno A, las personas del grupo B tienen el antígeno o aglutinógeno B, las personas del grupo AB tienen ambos antígenos o aglutinógenos, por eso son A y B, y las personas del grupo O no tienen. ¿Se fijan? No tienen antígeno o no tienen aglutinógeno. ¿Ya?
Entonces por eso son O, porque no tienen ninguno. Ahora, el sistema inmune, ustedes saben que genera anticuerpos. En el caso del sistema sanguíneo, los anticuerpos también se llaman aglutininas. Entonces, anticuerpos o también llamadas aglutininas. Vamos a ver acá, anticuerpo o también llamado aglutinina. Entonces, aglutinina. Las personas del grupo A tienen anticuerpo anti-B. Las personas del grupo B tienen anticuerpo anti-A. Las personas del grupo AB no tienen anticuerpos. Obvio, no pueden tener anticuerpos porque si tuvieran anti-A se atacarían a sí mismos. Si tuvieran anti-B se atacarían a sí mismos. Entonces no pueden tener anticuerpos. Y las personas del grupo O tienen ambos anticuerpos, anti-A y anti-B. ¿Ya? Entonces esta tablita ustedes la tienen que manejar muy bien. ¿Ya? Por algo se las estoy explicando con mucho detalle. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Lo vamos a ir haciendo así bien despacio. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien no entendió algo con respecto a los antígenos, a los anticuerpos o a glutinógeno y a glutinina? ¿No? Ya. Entonces, si entendieron esto, que está bien, si es así, vamos a empezar a practicarlo, ¿ya? Entonces, primero que nada, el aglutinógeno, que es el antígeno, ¿cierto? Es la proteína ubicada en la membrana de los eritrocitos, o sea, la que le da la identidad, ya sea el antígeno A o aglutinógeno A, el aglutinógeno B, el aglutinógeno A y B, o no tiene aglutinógeno, que es el grupo A. Y la aglutinina, que es el anticuerpo, que es la proteína del plasma sanguíneo que rechaza la sangre incompatible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que esto, el saber esto, esta tablita, ¿sí? A mí me permite saber quién le puede dar sangre a quién. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Quién le puede dar sangre a quién? Y eso es lo que vamos a aprender hoy día y es una enseñanza que tienen que tener claro el resto de su vida, sobre todo si quiere seguir algo relacionado con la salud. Esto es básico, que usted lo tenga que saber. Y si no, eh, ¿cierto? Por último, como una cosa de cultura general, ¿ya? Así que tienes que saberlo sí o sí. Entonces, ahí está, ¿cierto?, la diferencia entre el aglutinógeno y la aglutinina o antígeno y anticuerpo, que son los nombres que hasta ahora veníamos conociendo, ¿cierto? Aglutinógeno o antígeno, aglutinina o anticuerpo. Eso no se te puede olvidar. Ya. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo ocurre los traspasos de sangre. O sea, ¿quién le puede donar a quién? ¿Y quién no puede donar? Entonces, ahora, si entendieron esto, vamos a ver y vamos a poner en práctica esto. ¿Ya? Bien, vamos a poner en práctica entonces esto. Bueno, pasa que cuando usted, por ejemplo, pone sangre de otro tipo, por ejemplo, no sé, yo soy A y le doy sangre B, o sea, pongo sangre de distintos tipos, se produce un problema por incompatibilidad que se llama aglutinación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Fíjense que esa es la sangre normal y fíjense lo que le pasa a la sangre cuando se mezclan sangres de naturalezas distintas. Se produce este problema, que es gravísimo, que se llama aglutinación. Y esa aglutinación es causada justamente por la incompatibilidad. O sea, algo parecido a lo que son los trasplantes, pero es ahora con la sangre. ¿Ya? Bien, vamos a ver si entendieron esto o no lo entendieron. Entonces, vamos a ver las transfusiones sanguíneas, ¿ya? Porque yo puedo dar sangre o puedo recibir sangre, pero no da lo mismo de quién o a quién puede hacer de quién no.
Entonces, para poder entender esto, lo vamos a hacer entre todos. Yo tengo sangre A, o sea, tengo sangre AB, ¿cierto? Que es uno de los tipos. Ah, claro, pues este proceso es el que se ocupa, claro, en realidad es uno de los procesos que se ocupa para donar sangre. El otro lo vamos a ver más rato, si es que alcanzamos, ¿ya? Entonces, uno de ellos, justamente como dices tú, es de los procesos que se ocupa para justamente donar sangre. Entonces yo tengo los cuatro grupos. AB, al otro lado tengo el O, ¿cierto? El grupo O. A un lado tengo el A, y al otro lado tengo el B. Chiquillos, si ustedes aprenden esta cosa, están a ir por un tubo, de verdad, sí. Full, bacán si lo hace. Supongamos que yo soy A, ¿ya? A, vamos a partir por acá. A. Si yo soy A, ¿quién, a quién, a un A, ¿sí? Ya partamos por acá. A. Ese ¿a quién le puede dar sangre? ¿A quién le puede donar sangre? El A. ¿A quién le puede dar sangre? A B o a O? ¿A quién le puede dar sangre? Vamos participando. Equivóquense ahora para que no hayan problemas, pues ya. Ya, perfecto. Entonces, acá me dicen que AB. Perfecto, ¿por cierto? Porque una persona que es A, ¿cierto? Le puede dar sangre perfectamente a una persona que es AB, pues, ¿verdad o no? Porque tiene también el antígeno A. Entonces, no hay problema. Bacán. Una persona que es A también se puede dar sangre a sí misma, ¿no? O a otro A, ¿cierto? No hay problema. ¿O no? Si un A, otro A, tampoco hay problema. Pero el A, entonces, tiene dos formas. El A le puede dar a AB, se puede dar a sí mismo o a otro A, pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿El A le puede dar a O? ¿Sí o no? Y la razón. ¿Sí o no? Y la razón. No, ¿cierto? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón? Estoy absolutamente de acuerdo que no. Pero ¿por qué no? No, y no es por qué no, no. ¿Ah? ¿Por qué? Como dice Emilio, ¿cierto? Dice porque tiene anticuerpos. Exactamente. Acuérdense que el O tiene anti-A y anti-B. Entonces, si tiene anti-A y anti-B y yo le pongo sangre A, tiene el anticuerpo anti-A, se va a aglutinar. Entonces no sirve. ¿Se fijan o no? Entonces, el A no le puede dar O. Ya, vamos a B. B, ¿a quién le puede dar sangre? B, ¿a quién le puede dar sangre? A O, a B, ¿a quién le puede dar sangre? ¿Mm? Vamos viendo. Le puede dar, efectivamente, ¿cierto? Le puede dar a B y se puede dar a sí mismo, ¿cierto? A otra persona que tenga B. Perfecto. B le puede dar a O, no, ¿verdad? No, ¿y por qué no? Porque tiene anti-B. Entonces, como tiene anti-B, no puede, no sirve. Bacán, chiquillos. Muy bien, bacán esa participación. Vamos a correr un poquito la ventana del chat para que no se vea tan feo. Ya. Ahora, si yo soy O, ¿a quién le puedo dar sangre? Si yo soy O ahora, ¿a quién le puedo dar sangre? ¿Le puedo dar sangre? Uno, ¿le podrá dar sangre a A? ¿Le puedo dar sangre a B? ¿Le podrá dar sangre a AB? Veamos, pues, veamos, a ver, acordémonos. Si yo soy O, no tengo antígenos, ¿verdad o no? En la tablita anterior. Si yo soy O, no tengo antígenos, pero tengo los dos anticuerpos. Si yo soy A, yo tengo el antígeno A, pero tengo anti-B, el anticuerpo anti-B. Uno le puede dar a A, sí, ¿verdad? La persona O le puede dar perfectamente A, no tiene ningún problema. ¿Y por qué O le puede dar A? Porque como O no tiene antígeno, da lo mismo. No tiene ningún problema. Y como este la tiene anti-B, como este no tiene antígeno, da lo mismo. Uno le podrá dar un B, ¿cierto que sí? Uno le puede dar perfectamente un B. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. Como el O no tiene antígeno,
y el B tiene anti-A, y este no tiene antígeno, da lo mismo. Un O le podrá dar a una B, también, ¿verdad? Un O también le puede dar a una B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este como no tiene anticuerpos, con menor razón, ¿cierto? No tiene ningún problema. Entonces, pasa que el O le puede dar sangre a todos. ¿Se fijan, no? Y como alguien lo dijo aquí, que no me acuerdo quién era, que lo voy a revisar inmediatamente. Claro, que alguien me dijo que era el universal, ¿cierto? Efectivamente, pues, estimados. El O se conoce como el dador universal, ¿sí? O es el dador universal. Si usted es O, universal. Si usted es O, le puede, todo el mundo le sirve su sangre, ¿sí? Si usted es O, usted le puede dar sangre a cualquier persona y no va a tener ningún problema. Ahora, si usted es AB, ¿qué es? Fíjense, la flecha. ¿Qué pasa con la flecha? ¿Qué es AB? Si O es el dador, ¿qué es AB? El, no es recibidor, el receptor. AB es el receptor universal. Entonces, ¿cuánto se llama? Si usted sabe, usted le pueden dar sangre de cualquier tipo y todas las va a recibir bien, ¿sí? Si usted sabe. Ahora, harta atención en esto. Si yo soy AB, ¿a quién le puedo dar sangre? Si yo soy AB, ¿a quién le puedo dar sangre? Pensemos, si yo soy AB, ¿le podré dar sangre a? Si yo soy AB, ¿le puedo dar sangre a? ¿Sí? Pero A tiene anti-B, po. Y si tiene anti-B y este tiene el antígeno B también, ¿se puede? No, ¿verdad? El AB le puede dar sangre a B, este tiene anti-A. Y si tiene anti-A, no sirve, po. El AB le podrá dar a O menos, pues tiene los dos anticuerpos. Entonces, ser AB, ¿a quién le puedo dar sangre? Al único que le puedo dar sangre es a otro AB. No tengo más. Si yo soy AB, a lo único que yo le puedo dar sangre es a otra persona que sea AB. No tengo otra opción. ¿Se fijan, no? ¿Por qué? Porque una B no le puede dar a A, porque el A tiene anti-B y este tiene B, entonces no sirve, se aglutina, como se dice, se aglutina al toque, ¿cierto? En el caso del B, ¿cierto? No le puedo dar porque este tiene anti-A, entonces como tiene anti-A, también, ¿cierto? Problemas, porque este también tiene A, entonces anti-A no sirve, ¡pum! Aglutinación, y menos le puedo dar a O, porque este tiene los dos anticuerpos, entonces lo mato al tiro, pues es así de sencillo. Entonces, si yo soy AB, yo puedo recibir sangre de cualquiera, pero si yo quiero donar sangre, no puedo si no es a otro AB. A una AB, al único que le sirve sangre es a otro AB. Y si yo soy O, y ahora a mí necesito que me donen sangre, si yo soy O, necesito que alguien me dé sangre, ¿quién me puede dar sangre a mí, que yo soy O? Exactamente. Otro O. El único que le puede dar sangre a un O es otro O. No puede ser una B porque tiene anti-B. No puede ser una A porque tiene anti-A, menos una B. Entonces, si yo soy O, yo le puedo dar sangre a todos, pero solamente puedo recibir de otro O. Si yo soy AB, yo puedo recibir de cualquiera, pero si yo quiero donar, al único que le sirve mi sangre es a otro AB. Son como cosas medias, así como un poco injustas de repente, porque el O es un dador universal, pues le sirve a todos. Pero si O necesita sangre, el otro O es el único que le puede dar. No sirve una A, no sirve un B, no sirve una B. ¿Te fijas? Entonces, si tú eres O, si tú eres AB, ¿cierto? Ya sabes, ¿cierto? Lamentablemente cómo eres y cuál es tu condición. ¿Te fijas? ¿Alguien se sabe su tipo de sangre a todas estas alturas de su vida? No es malo, ¿cierto? Saberlo. Esto basta con hacerse un examen de sangre, ¿eh? Así de sencillo. De hecho, si estuviéramos en el colegio, yo les haría el experimento para poder saber su tipo de sangre en el momento, ¿sí? Que es súper sencillo. Uno se pincha el dedo, tiene una gotita de sangre
Y en el colegio yo tengo los anticuerpos, anti-A, anti-B, y les he hecho. Entonces, si a tu gota de sangre yo le echo anti-A y se aglutina, entonces eres A. Es así de sencillo. Esa es la- los tipos los tipos de sangre, ¿cierto? Pero bueno, lamentablemente no se puede. Pero bueno, en algún momento, ¿cierto? Lo podremos hacer, tal vez, ¿ya? Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Por su participación, qué bueno. Espero que les haya quedado, ¿cierto? Clara la idea, ¿sí? Y claro, también de paso, sí, podemos saber si es diabético, ¿no? Porque podemos hacer el test de azúcar y un montón de cuestiones, pero bueno, no se puede. Bueno, eh, espero, ¿cierto? Que les haya quedado clara esta idea, ¿sí? Fíjense que voy a mostrar lo mismo en este cuadrito, exactamente lo mismo, nada más eh, que ordenado, porque esto quedó terrible feo, pero para que lo tengan ordenado lo voy a mostrar. Dice, pero se tiene que hacer un examen específico de sangre para... No, no, no. Cualquier examen de sangre, a mí me... O sea, lo que pasa es que cuando a ti te mandan a hacer un examen de sangre, ¿cierto? A ti te piden, no sé, el nivel de cierta hormona, saber, en esos papeles, ¿cierto? Que los médicos llenan y dicen, ya, saques un examen de sangre. Pero si ustedes se dan cuenta, en esas miles de cositas que llenan los médicos, de los distintos exámenes que se pueden hacer y saber a través de la sangre, hay uno que, que está dentro de esas casillas que dice tipificación de sangre. Así dice, tipificación de sangre. Entonces, si usted marca eso, le van a decir, usted es A, usted es B, usted es AB, usted es O. Así le van a decir su tipo de sangre. Basta con una muestra de sangre ordinaria y ya va a saber, ¿cierto? Simplemente su tipo de sangre. Ahora, otro problema es que me den miedo a las agujas y ya, eso es otra cosa. Pero como a mí, que a mí me dan terror las agujas y no me puedo pinchar y me cuesta mucho. De verdad que me llama, es horrible. Para mí es una cuestión terrible porque cuando era niño tuve una experiencia más o menos traumática con respecto a las agujas, entonces no me gusta. Pero bueno. Eh, Así que esa es una de las razones, ¿cierto? Ya. Otra buena pregunta, acá Aranza dice, ¿de qué depende que sea positiva o negativa? Del RH, y eso lo vamos a ver en un ratito más si es que alcanzamos, si no, lo vemos la próxima semana, ¿ya? Pero para que lo sepan. Entonces, si ustedes se fijan, acá nosotros encontramos el mismo cuadro ordinario que hice yo, pero, pero en un cuadrito bien ordinario, o sea, bien ordenado. El grupo A, ¿cierto? Tiene el aglutinógeno A, el grupo B, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? También tiene las aglutininas, que son los anticuerpos, anti-A, anti-B, no tiene, y tiene las dos. ¿Y quién le puede donar sangre, cierto? Será, puede donarle a A una B, ser B puede donarse a sí mismo o a una B, será B, al único que le puede donar es a otra B, y el O le puede donar a todos. ¿Se fijan? ¿Y quién puede recibir? De A puede recibir otro A, uno. ¿Se fijan que el cuadro es el mismo? Es lo mismo que les hice yo aquí. ¿Se fijan? Y a lo mejor así, de esta manera más, así como media desordenada, pero una de esas también se puede entender un poquito mejor, ¿cierto? Y no es necesario aprenderse ese cuadro. ¿Ya? Porque si usted cacha este cuadrito, esta cosa que le hice aquí, no va a tener ningún problema. Bien, y ya sabemos también quién es el dador universal y quién es el receptor universal. Entonces hagamos la siguiente pregunta. Dice, las personas del grupo O solo pueden recibir transfusiones de sangre de su mismo grupo. ¿Por qué? ¿Por qué una persona O solamente puede recibir sangre de otro O? ¿Cuál es la respuesta correcta, según ustedes? Acuérdense de los nombres, ¿sí? Aglutininas y aglutinógenos, ¿sí? Acuérdense, aglutinógeno es el antígeno, aglutinina es el anticuerpo, ¿ya? Aglutinógeno es el antígeno, aglutinina es el anticuerpo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Según ustedes, ¿cierto? Es C, veamos si es C. No lo leí, así que efectivamente, ¿cierto? Es C, porque posee aglutininas en contra de los aglutinógenos A y B, ¿cierto? Porque posee anticuerpos anti los antígenos A y B. Acuérdense que los O tienen los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Acuérdense de eso, ¿ya? Bacán, perfecto. Ya. Ahora, mira, menos mal que alcanzamos, vamos a alcanzar justo a verlo.
vamos a hablar del factor RH. Entonces, pasa que las personas que son del factor RH, porque ustedes saben que la sangre tiene dos formas de identificarse. ABO y si eres RH positivo o negativo. Ya. Esto es súper sencillo. El RH también es una proteína, también es un antígeno. Entonces, las personas que son RH positivas, quiere decir que tienen la proteína RH en el glóbulo rojo. Y las personas que son RH negativas, que no lo tienen. Así de sencillo. Así de fácil es si uno es más, o sea, si uno es RH positivo o si es RH negativo. Si yo tengo la proteína RH en mi glóbulo rojo, entonces yo soy RH positivo. Si yo no tengo la proteína RH en mi glóbulo rojo, entonces yo soy RH negativo. Punto. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa importante, ¿cierto? Como dije ahí, el factor RH es un aglutinógeno o antígeno, ¿cierto? Ubicado en la superficie de los eritrocitos o glóbulos rojos. Si yo soy positivo, quiere decir que lo tengo. Si yo soy negativo, quiere decir que no lo tengo. Se acabó el problema. Algo bien interesante, y esto es lo que se tienen que acordar el resto de su vida, no se les puede olvidar. Las personas que son RH positivas presentan el antígeno RH o aglutinógeno RH, pero en el plasma sanguíneo no presentan anticuerpos anti-RH. Obvio, sí, no pueden tener el anticuerpo anti-RH porque se atacarían a sí mismos. Sería como ilógico, ¿cierto? Sería un tipo de autoinmunidad y evidentemente eso no tiene que pasar. Entonces las personas que son RH positivas no tienen, no tienen anti-RH. Eso no se les puede olvidar. Las personas que son RH positivas no tienen anti-RH. Vuelvo a reiterar. Entonces, las personas que son RH positivas, o sea, las personas que tienen la proteína RH, no pueden tener el anticuerpo, no tienen el anticuerpo anti-RH. ¿Por qué? Porque si tuvieran el anticuerpo anti-RH, se atacarían a sí mismas. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Se fijan? Entonces, vuelvo a reiterar para que les quede claro. Vuelvo por última vez, ¿cierto? Si yo soy RH positivo, quiere decir que yo tengo mis proteínas, o sea, mi proteína RH sobre la superficie del glóbulo rojo. Pero yo no puedo tener el anticuerpo anti-RH, porque si yo tuviera el anticuerpo anti-RH, el anticuerpo anti-RH diría, esta persona es RH positiva, entonces se atacaría a sí mismo, se aglutinaría a su sangre. No tiene sentido, ¿se fijan? Entonces las personas que son RH positivas no tienen el anticuerpo anti-RH. Eso es lo que a ustedes se le tiene que quedar en su cabecita. Persona RH positiva es una persona que no tiene el anticuerpo anti-RH. Pero las personas RH negativas, ¿sí? Las personas RH negativas, eh, vamos a verlo ahora, no se preocupen. Las personas que son RH negativas, que no tienen el antígeno RH, no tienen la proteína RH, pero lo interesante es lo siguiente. El plasma sanguíneo de estas personas, de las personas RH negativos, puede producir anticuerpos anti-RH solo si su sangre se pone en contacto con una persona RH positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a explicar. Si las personas son RH negativo, pueden generar el anticuerpo anti-RH. O sea, las personas RH negativo pueden o tienen la posibilidad de generar el anticuerpo anti-RH. En condiciones normales, esto no debería pasar, pero si yo a una persona que es RH negativo le paso sangre RH positiva, o sea, una persona que es negativa, yo le inyecto sangre RH positiva, esta persona va a generar anticuerpos anti-RH y se va a generar aglutinación. Y por tanto, como se va a generar aglutinación, esa persona se va a morir. ¿Se fijan? Entonces,
¿qué es lo importante que yo tengo que tener en claro de esto? Que yo, de una persona RH positiva a una persona RH negativa, yo no le puedo pasar sangre. No se puede. ¿Ya? Esto no. No puede haber transfusión de una persona RH positiva a una persona RH negativa porque yo la mato. Se genera aglutinación en su sangre y se muere. Y se ha cortado y se va. ¿Me fijas? Entonces, una transfusión de positivo a negativo, no, no se puede. Ahora, si usted quiere matar a alguien, evidentemente esa es la forma, pero no es la idea. Pero al revés, cuando una persona es RH negativa y le pasa sangre a un RH positivo, eso sí se puede hacer. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. ¿Y por qué sí se puede hacer? Porque como el RH positivo no forma anticuerpos anti-RH, si yo le paso esta cuestión, da lo mismo. No va a haber reacción inmunológica. Entonces, cuando usted quiera hacer una transfusión sanguínea, de positivo a negativo, no. ¿Por qué? Porque se genera aglutinación. Pero de negativo a positivo, sí se puede, porque así no se genera ninguna reacción inmunológica. ¿Ya? Entonces, cuando queremos hacer una transfusión sanguínea, nosotros tenemos que tomar en cuenta los dos factores. O sea, tenemos que tomar en cuenta el ABO y el RH. Porque, mira, te pongo un solo ejemplo. Supongamos que yo tengo un A y otro A. ¿Sí? Dos personas del grupo A. Se pueden pasar sangre por el grupo A, ningún problema, porque tienen el mismo grupo sanguíneo. Pero ponle la idea que yo tengo un A positivo y le quiero pasar sangre a un A negativo. A lo mejor por el sistema A no hay ningún problema, pero aquí hay incompatibilidad. Es más y el otro es menos. Y también lo mato. A pesar de que por sistema ABO no tienen ningún problema, pero esto sí es el problema. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado y tomar en cuenta los dos factores, el factor ABO y el factor RH, porque cualquiera de los dos que tenga incompatibilidad, el resultado es el mismo, se genera aglutinación y la aglutinación implica muerte. Así de sencillo. Si a usted se le aglutina la sangre, entonces usted se muere. Y si usted es médico o si usted es enfermera o enfermero o lo que sea y está a cargo de esto, se va a ir a la cárcel. Entonces no es la idea. ¿Se fijan? Esa es la gracia y por qué uno tiene que saberse esto muy bien. ¿Ya? ¿Para un trasplante de un órgano es importante el grupo de sangre de las personas? Por supuesto que sí, también. Aparte del MHC y todas las otras cosas, también es importante el grupo sanguíneo de las personas. Porque tampoco yo te puedo pasar un órgano si yo soy B y tú a quien te voy a pasar eres A. También va a haber incompatibilidad. También hay problemas. Dice, la aglutinación se produce en toda la sangre del organismo, claro, porque si a ti yo te estoy inyectando en el brazo, esa sangre se va a empezar a esparcir por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo, y va a quedar la escoba. ¿Te fijas? Se va a empezar a generar una aglutinación. Claro, va a depender evidentemente de la cantidad de sangre que yo te ponga, pero generalmente cuando se hacen transfusiones de sangre, no es poca la sangre que te pasan. Imagínate que las transfusiones de sangre se hacen cuando yo, por ejemplo, no sé, pues tengo un accidente y perdí mucha sangre. Entonces, casi 1 litro de sangre que te tiran de nuevo. Imagínate que ese litro de sangre sea de otra cosa que, ¿cuánto se llama? Es incompatible contigo. Te mata al tiro. ¿Te fijas? No, al tiro, así, de forma casi inmediata. Em, entonces, dice, el RH aplica a todos los tipos de... Exactamente, ¿cierto? A todo, da lo mismo aquí si es A, si es B, ¿cierto? El RH es como otra cosa independiente. Entonces yo puedo ser... Y eso es lo interesante y con eso vamos a culminar la clase de hoy y los voy a dejar con dudas para la próxima semana. Los voy a dejar ahí con dudas de esto que es bien interesante para la próxima semana. ¿Por qué? Porque resulta que yo ahora yo no tengo 4 grupos sanguíneos. Ah, y ahí va el problema. Ahora yo ya no tengo 4 grupos sanguíneos. No, pues. ¿Y por qué no tengo 4 grupos sanguíneos? Súper sencillo.
Porque ahora cada grupo se duplica. ¿Cómo se duplica? Súper sencillo. Mira, se los voy a mostrar en lo siguiente. Ahora, yo sé que puedo ser A, puedo ser B, puedo ser AB o puedo ser O. Pero mira qué interesante. Yo puedo ser A positivo, pero también puedo ser A negativo. Puedo ser B positivo, pero también puedo ser B negativo. Puedo ser AB positivo, pero también puedo ser AB negativo. Y puedo ser O positivo o puedo ser O negativo. Entonces, ¿cuántos grupos sanguíneos existen? Existen 8. ¿Se fijan o no? Existen 8 grupos sanguíneos en realidad, no existen 4. Estos 4 grupos sanguíneos solamente tomando el sistema ABO, pero cuando usted toma el sistema ABO con el sistema RH, y que es la verdad, en realidad usted tiene 8 grupos sanguíneos distintos, ¿ya? Y cada uno de nosotros es uno específico. Por ejemplo, podemos ser A negativo o B positivo, en fin, cada uno de nosotros tiene la característica, ¿cierto?, de ser de uno de estos 8 tipos de sangre. Entonces, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Quiero que me respondan la siguiente pregunta, y piénsenlo y respóndanme muy bien. Ahora, tomando esta clasificación, la que tiene el sistema ABO y el sistema RH, ¿quién es el real dador universal? ¿Quién es el real dador universal? ¿Quién es? Les ayudo. Sabemos que es O, pero O positivo o negativo. ¿Quién es el real dador universal? El O negativo. Exactamente, perfecto. El O negativo, las personas que son O negativas, realmente son los de real dadores universales. ¿Y quién es el receptor universal real? ¿Ah? ¿Quién es el receptor universal real? Les ayudo, es AB, pero AB positivo o AB negativo. ¿Quién es el real receptor universal? Es AB, ¿verdad? Pero AB positivo o AB negativo. AB, positivo o negativo. Positivo, ¿cierto? Las personas que son AB positivas son las personas, ¿cierto? Que son de real eh, receptores universales, ¿sí? Entonces ahí tienen las dos verdaderas condiciones, ¿cierto? De dador universal, perdón, de dador universal y de receptor universal reales, ¿sí? Personas O negativas son los verdaderos dadores universales y las personas AB positivas son los reales receptores universales. Ahora, y con esto cerramos la clase de hoy. Lo interesante es que las personas O negativas, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de genética de segundo medio. Cuando uno ve genética, uno ve esto, pero con genes, y uno dice cuál es la probabilidad del hijo salir con AB, con O, ¿cierto? Y uno hace los cuadros de Punet y ya. Lo interesante es que ser O, ¿sí? Ser O es recesivo. Las personas que son O, su gen es recesivo. Y ser RH negativo también es recesivo. Entonces las personas que son O negativas son doblemente recesivas. Son recesivas para el O y son recesivas para el RH. Entonces las personas O negativas son la sangre más extraña que existe en el mundo. De hecho, es la menor proporción de personas que tienen, son las personas que tienen sangre O negativa, porque son doblemente recesivas. Entonces cuesta mucho encontrar gente así. Yo conozco una persona que tiene sangre RH negativa, ¿cierto? Pero yo conozco a mucha gente, pero bueno, a nadie le pregunto qué tipo de sangre tiene, pero esa persona, ¿cierto? Es una sangre bien extraña. Ah, usted, doña Araz, ¿usted tiene sangre O negativa? Entonces, usted, si es así, usted es doblemente recesiva. La felicito por ser doblemente recesiva, ¿cierto? Eh, Ahora, si es zurda, todavía más rara es porque también sería recesiva. Ahora, si tiene el lóbulo de la oreja pegado, también sería recesiva en ese sentido. Y muchas otras características que también
son entre dominantes y recesivas, al menos en nuestra especie. Bueno, entonces, con esto, con esta resumen, ¿cierto?, de lo que estábamos conversando, cerramos nuestra clase de hoy. Ya sabemos que estos son los reales, ¿cierto?, dadores, disculpe, universales, y estos son los reales receptores universales. Así que eso por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y no haya sido tan fome la clase. ¿Mm? Eso.